Si quieres saber quién te controla, mira a quien no puedes criticar. Lo primero que hay que decir de ambos es que son aliados, son políticamente aliados, colaboraron y aunque quizá, como suele ocurrir por otra parte, Fernando el Católico consideró que no lo apoyaba suficientemente. Siempre ha habido una ansiedad de la monarquía española respecto a los papas amigos, pidiéndoles quizá más de lo que los propios papas podían generar. Esa es una constante, también se da en el caso de Alejandro VI, pero indiscutiblemente, en mayor o menor grado, la alianza existió, la colaboración existió. Es la voz de Ricardo García Cárcel, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona, y hemos sacado este fragmento de voz de su testimonio de un documental sobre Alejandro VI y Fernando el Católico, ¿no? Para hablar un poco de Alejandro VI, uno de los papas quizás más carismáticos de finales del siglo XV y unos poquitos años de comienzos del XVI, que han marcado un poco también una seña de identidad de lo que luego a la postre sería esa leyenda negra tan turbia, tan oscura, que ha cubierto en gran parte la familia Borja, o habría que decir en este caso de los Borgia. Vicent Lloret, bienvenido a Ser Historia. Muchísimas gracias, un placer. Vicent Lloret es guía, ¿no?, y estudioso de los Borja. Cuando a ti te hablan de Alejandro VI, ¿qué te viene? ¿La idea de ese personaje oscuro rodeado de esa leyenda negra o el personaje real que había detrás? A mí personalmente, cuando me hablan de Alejandro VI, lo primero que me viene es Renacimiento y Edad Moderna, ya que el papado de Alejandro VI marcará ese inicio. A mí personalmente. Luego, si hablamos de Alejandro VI en general, probablemente la visión pública será muy diferente. Pero desde un punto de vista político, social, cultural, para mí Alejandro VI es la puerta del Renacimiento, una de las épocas más gloriosas de la historiografía del arte y de la cultura. Sí, lo escuchábamos al comienzo, ¿no?, del programa, en ese corte, cuando se dejaba caer, ¿no?, que su santidad tenía relaciones con mujeres y claro, viéndolo con la perspectiva del tiempo, era algo que hacían absolutamente todos los papas, ¿no? Pero que, no sé, se ha focalizado quizás un poco, ¿no?, en la familia Borja, en los Borgia, creando un poco esa leyenda negra tan injusta en definitiva, ¿no? Es que claro, el hecho de tener hijos los papas era una cosa muy corriente en aquella Roma, a las puertas del Renacimiento. El mismo Inocencio VIII, que fue el papa anterior a Alejandro VI, tuvo hijos. El mismo papa Alejandro tuvo 9 hijos, que sepamos o que tengamos constancia a día de hoy. Y la verdad es que muchos papas sucesivos, entre ellos los Medici, que también tuvieron una larga lista de linaje a sus espaldas, tuvieron hijos. La verdad es que era una cosa bastante corriente, era una cosa bastante normal, aunque no eran hijos legítimos. Eran sobrinos de cara a la sociedad. De ahí viene ese término italiano de nepoto, del cual vendrá el nepotismo. Esos hijos que iban en torno a su padre, que en este caso eran los papas, y que solían acceder a lugares de privilegio sin haber tenido mérito alguno. Pero esto era muy normal. En realidad, lo de no tener hijos los papas viene del año 1022, del Sínodo de Pavía, y luego no tenían hijos legítimos, tendrían hijos reconocidos por la sociedad. Y luego ya cambiaría en el Concilio de Trento hasta el día de hoy. Esa leyenda negra quizás viene dada también un poco por el hecho de que Alejandro VI, Rodrigo Lanzol y de Borja, era español. Y no caía muy bien, ¿no?, en el Vaticano que hubiera un papa de origen español. Es que ahí está la base, en realidad, de todo esto, porque cuando uno estudia un poco la historia del Vaticano y de todos los papas que han tenido, siempre no se recrimina eso, ¿no? Es que el papa tenía hijos, y ahora lo acabamos de hablar, no era el único papa que tenía hijos. Y le invito al oyente, que si le interesa la historia del Vaticano, hay una etapa muy concreta en la historia del Vaticano que se llama la pornocracia, que se caracterizó básicamente por la cantidad de hijos que tenían los papas. Y no es la época del papa Alejandro VI, sino que es una época muy anterior. Pero ¿cuál era la gran pena que estaba cumpliendo Alejandro VI y Calixto III?
Básicamente su archienemigo, que toda su vida fue el cardenal Giuliano della Rovere, el futuro Julio II, el gran Julio II, se lo decía: Alejandro VI es un marrano, circunciso e catalano. Entonces, lo estaba acusando de extranjero, sí, y lo estaba acusando de ser judeoconverso. Es decir, en ese momento Giuliano della Rovere le estaba diciendo los peores males que se les podía decir a una persona. ¿Y por qué? Porque era extranjero. ¿Y de dónde venía Alejandro VI? Venía de la corona de Aragón, una corona pujante, una corona que estaba prácticamente ganando el monopolio de todo el Mediterráneo y que para mayor INRI se había unido dinásticamente a través de un matrimonio con la corona de Castilla. De repente, no uno, sino dos papas en menos de 50 años se hacen con el poder de la sede vaticana, que prácticamente estaba en manos de familias italianas. Era muy corriente ver un Medici, ver un Sforza, un Colomini, un Orsini, pero no era normal ver un Borja llegado desde Aragón. Y no solo eso, llega Alejandro VI con una clara intención unificadora de Italia y con la clara intención también de establecer una posible monarquía dentro del papado, utilizando a sus nepotos, que eran sus hijos. Alejandro VI fue una persona hábil, inteligente, astuta. Era una persona a la que se le tenía que temer. Si a eso le añadimos que no era una persona querida en su entorno, sino que era hostil por venir de fuera, el caldo de cultivo estaba servido. Entonces, cuando algo de fuera viene y está en peligro aquello por lo que yo he luchado, es cuando viene el odio y el rencor. Y quien paga, desgraciadamente, gran parte del odio y el rencor, en el caso de la familia Borja, no únicamente Alejandro, sino su hija Lucrecia. Vicent Lloret, continuando hablando un poco de la figura de Alejandro VI, ¿cómo calificarías su papado de un poquito más de una década, en una época en donde se estaba pasando prácticamente, ¿no?, de la Edad Media a la Edad Moderna, y que bueno, pues abre quizás las puertas, ¿no?, al Renacimiento, como decías tú al principio, ¿no? Mire, yo creo que incluso es simbólico, incluso podría decir poético, que el año en el que es nombrado Papa Alejandro VI, ese 11 de agosto del año 1492, sea curiosamente el año 1492. Un año que marcó profundamente las coronas de Aragón y de Castilla. Es el año de la primera gramática castellana de Antonio de Nebrija. Se produce también la llegada de Cristóbal Colón a América y curiosamente llega Alejandro VI. Serán 11 años de papado y en esos 11 años le tocará vivir el año 1500, le tocará vivir un año santo en las puertas de Roma, le tocará vivir todos esos aires renacentistas que en aquella época eran incipientes balbuceos, pero que poco a poco se iban vertebrando. Estaban naciendo los grandes nombres del Renacimiento en ese momento en el que Alejandro VI llega a Roma. Nombres como Donato Bramante, nombres como Miguel Ángel, nombres como el Pinturicchio empiezan a evolucionar en ese momento histórico. Por lo tanto, a Alejandro le toca vivir una efervescencia social, cultural y artística que no va a tener precedentes, que otros papas continuarán, como por ejemplo Julio II. Pero ese impasse de siglo, ese impasse de cambiar de época, lo va a vivir plenamente Alejandro VI. Y en sus ítems, como papa, tal vez estaría la prevalencia del Vaticano, esa posible unificación de las tierras italianas, porque Italia la tenemos que imaginar en aquella época como un espacio físico, la península. El Estado italiano no existía, esto es muy reciente, del año 1862. Esos sueños expansionistas, esos sueños de político, porque es muy importante recalcar que a día de hoy un papa, el Papa Francisco, es un líder espiritual. En aquella época no. En aquella época el Papa era un líder espiritual y era todo un político que ejercía poder dentro de los estados pontificios, que tenían la misma capacidad de declarar la guerra como la tenía la corona de Aragón, la corona de Castilla o el reino de Portugal. Pues todas esas vicisitudes acompañaron a la vida de Alejandro VI, a la vida de sus hijos, y acompañó innegablemente al devenir de lugares tan inhóspitos y lejanos en aquella época, como es, por ejemplo, este lugar donde estamos haciendo el programa. Por lo tanto, para mí fue decisoria el paso de Alejandro VI por la historia del Vaticano. Es una delicia escucharte, ¿eh? No sé si te lo habrían dicho alguna vez, pero lo explicas y cuentas las cosas de una forma brillante. Vicent, has mencionado algunos artistas de ese Cinquecento que empezaba un poco a despuntar, y precisamente Alejandro VI también fue pionero, ¿no?, en apoyar el arte, ¿no?, de algunos de esos artistas que trabajaran para el Vaticano, para él.
Efectivamente, como le decía, tal vez no sería el primer hecho que él querría hacer como papa, pero sí que para él era muy importante el arte, era muy importante la cultura, porque el arte y la cultura innegablemente también van unidas a manifestaciones políticas. Los Médici, sin ir más lejos, utilizaron el arte como un engranaje político. Y el Papa Alejandro VI también lo hizo. E independientemente del arte, una cosa que a mí me gusta remarcar de Alejandro VI es su capacidad de intentar reordenar urbanísticamente Roma. Roma en aquella época era un caos. Y el concepto ciudad, o mejor dicho, el concepto imagen de la ciudad surge con el Renacimiento y surge con la ampliación de avenidas, la apertura de calles, la oxigenación de las avenidas. Y eso Alejandro lo hizo magistralmente, haciendo la famosa Vía Alejandrina, que para todo oyente que haya ido a Roma es esa gran avenida de la Conciliación que hay desde el Castello Sant'Angelo hasta el mismo Vaticano. Pues esa avenida, donde a día de hoy están todas las embajadas que reconocen el Vaticano como Estado soberano... Y las tiendas de recuerdos. Y las tiendas de recuerdos, efectivamente. ¿He estado en el Vaticano? Pues esa avenida la abrió Alejandro VI. Por lo tanto, ya no únicamente hablamos de arte en cuanto a pintura, en cuanto a escultura, sino también en cuanto a urbanismo. Y eso es muy importante porque todo avance urbanístico va acompañado también de un cambio social en el lugar en el que se produce. Y ahí está el Alejandro VI político, gestor, administrador de Roma. Hablando del arte, yo creo que es importante remarcar que la famosa Piedad, que yo creo que es una talla escultórica que todo aquella que va al Vaticano visita por obligación, se hizo bajo el mandato de Alejandro VI como papa, con un joven Miguel Ángel de 24 años. Miguel Ángel tenía 24 años, estaba comenzando el Renacimiento, porque Miguel Ángel tuvo una vida muy longeva, por lo tanto, seguir la vida de Miguel Ángel es seguir también la historia del Renacimiento. Entonces, que él fuera coetáneo a un Alejandro VI papa, también nos indica cómo es la base, la siembra de ese futuro Renacimiento que vendrá. Y hay, por ejemplo, ¿no?, hay catedráticas de historia del arte como Ana Valtierra, que dice que en el año 1497 fallece en extrañas circunstancias el segundo duque de Gandía, Juan de Borja, hijo del Papa Alejandro VI. Aparece muerto en ese depósito insano de justicia que era el río Tíber, y cuando lo sacan y el Papa se da cuenta que es su hijo, pues pasó lo que ahora llamaríamos, porque tiene nombre, una depresión. En aquella época era un ataque de nostalgia. Pues bueno, se dice que cuando Miguel Ángel talló esa Piedad, se inspiró en el rostro de María, en el rostro de su amante más célebre, que fue Vanoza Catanei. Vanoza Catanei fue la madre de los hijos más célebres del Papa Alejandro. Si tuvo 9, Lucrecia, César, Juan y Jofré tal vez son los mayormente inmortalizados en novelas, series y películas. Pues bien, se dice que el rostro inspiró el rostro de Vanoza y que el Cristo yaciente que aparece en sus brazos es probablemente el querido hijo del Papa Juan de Borja. Aparte de esto, aparte de este dato anecdótico que yo creo que también es importante remarcar, San Prieto in Montorio, en la Academia de los Españoles, obra de Donato Bramante, estando Alejandro VI como papa, las famosas estancias borgianas con las grandes obras de Bernardo di Veto, llamado Il Pintoricchio, también obra del Papa Alejandro VI. Y dentro de las estancias borgianas hay una obra magnífica que es La Resurrección, donde aparece dentro de la historiografía del arte de Europa la primera representación de 2 indígenas americanos. Esa obra tuvo lugar en el año 1494, 2 años antes. Se estaba descubriendo todo aquello que venía de América y que era exótico a los ojos de la historiografía del arte. Y en esa obra de Il Pintoricchio también aparece esa primera imagen que tenemos en Europa de 2 indígenas americanos. Y bueno, yo creo que podríamos estar aquí hablando de su papel como comitente hasta mañana. Así que no, pero cortamos. Otro de los aspectos en los que destacó Alejandro VI, el Papa Borja, fue también en el mundo de la cultura, en el mundo intelectual. Es decir, no solamente él patrocinó una serie de artistas que luego se han convertido, ¿no?, en referentes de la historia del arte universal. Él quizás fue visionario, ¿no?, en esa idea de renacimiento con una mentalidad muy abierta
encauzada sobre todo al conocimiento, al estudio. De ahí la fundación de la creación de la Universidad de Valencia a comienzos del siglo XVI, ¿no? También hay que colgarle esa medalla, ¿no? que era se fundó en 1502, pero era un proyecto anterior. Lo que ya nos está hablando, que desde un principio, ¿no?, de llegar al papado, él tenía muy claro en la cabeza la idea de hacer en su tierra natal una universidad, precisamente para proyectar y dar a conocer el conocimiento, valga la redundancia, ¿no?, extender el conocimiento. Será primero, en el año 1499, cuando él cederá la bula al cardenal Cisneros para crear la Universidad de Alcalá de Henares, actual Complutense de Madrid. Y unos años más tarde, a partir del año 1501, es cuando se empieza a crear el conocido como Centre d'Estudis Lanau, porque estaba en el carrer la calle Lanau de Valencia, que es el antecedente más inmediato a la Universidad de Valencia. Por lo tanto, estamos hablando de su papel como creador de centros de formación de universidades. Y esto es curioso, ¿no?, porque aquí sí que podemos lazar un hilo que une, en gran medida, a Alejandro VI creando esa Universidad de Valencia y a su bisnieto, Francisco de Borja. Bajo su ducado se creó la primera universidad jesuítica del mundo en Gandía. Vemos, ¿no?, ese papel importante de la cultura, de la formación, del saber, que será un leitmotiv al que la familia Borja siempre va a acceder. Aparte de eso, Alejandro VI fue protector de muchísimos intelectuales y humanistas de la época, entre los que yo destacaría, así a grosso modo, tal vez Lorenzo Valla. Lorenzo Valla ha pasado a la historia por ser el primer estudioso que se dio cuenta que la donación de Constantino era una falsa absoluta, que lo que viene a significar en cristiano, básicamente, y nunca mejor dicho, que esto de que el Papa sea dueño y soberano de los estados pontificios es una artimaña que se hizo a partir del siglo VIII, pero que los papas aseguraban que era una donación que firmó de su puño y letra el emperador Constantino, que al irse a Bizancio dejaba Roma en manos del papado. Pues un protector de Alejandro VI, bajo la presión, presión no sería la palabra, ¿no?, sino bajo la ayuda, el apoyo de Alejandro VI, será el que descubrirá, entre otras cosas, esto que le estoy diciendo. Y no fue únicamente Lorenzo Valla el que descubrió esto, sino una cantidad inconmensurable de humanistas que se unían en torno a esa corte que era el papado, porque el papado no únicamente era un centro espiritual, el papado también era el centro del mundo en aquella época, el mundo más inmediato a nosotros mismos. Por lo tanto, cualquier cultura, cualquier movimiento, cualquier nuevo resurgimiento venía de allí. Todo renacimiento que tenemos en la península, ¿de dónde ha llegado? A través del Mediterráneo. ¿Y dónde tenía su origen? Allí, en Roma. Es fascinante, ¿no?, redescubrir un poco la figura de Alejandro VI, el Papa Borgia, el Papa Borja, de la familia Borja, que siempre a lo largo de los siglos se ha cubierto de un denso velo de oscuridad y de leyenda negra totalmente injusta, desmerecida. No voy a decir que tampoco fuera un santo, pero desde luego que fue un hombre absolutamente normalizado, un hombre normalizado a lo que había en aquella época, ¿no? Ni mejor ni peor. Podríamos decir incluso que mucho mejor de lo que había en su ambiente más cercano. Y esto es un poco, ¿no?, lo que hemos querido dar a conocer en estos últimos minutos aquí en Ser Historia, de la mano de Vicent Lloret, que es guía y estudioso de los Borja. Vicent, como decimos siempre a nuestros invitados, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer haber estado aquí, y únicamente para terminar, decirle que, como muy bien ha dicho, no hizo nada que no hicieran el resto de familias que accedían al papado en aquella época. El peso de la culpa de los Borja, y esto es muy importante, fue que eran extranjeros.